Muchas bendiciones, amada familia. Es un gusto compartir con ustedes el plan de lectura de los escombros a la reconstrucción. Bienvenidos. Estamos leyendo el libro de Esdras y Nehemías. El día de hoy nos toca leer Nehemías capítulo 5, que está súper interesante. De este capítulo yo extraje dos temas muy importantes para ejercer un liderazgo efectivo. Número 1, cómo salir de las deudas y caminar en la libertad financiera. Y número 2, cómo reaccionar cuando te das cuenta que alguien está teniendo un trato injusto con otras personas. Así que prepara tu corazón, mantén tu Biblia abierta, escribe en tu libreta de notas lo más importante, porque yo sé que va a haber un gran crecimiento en tu vida. Vamos a comenzar haciendo una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú nos quieres tener en una libertad completa en todas las áreas de nuestras vidas. Tú quieres nuestro bien. Prepara el corazón para que podamos recibir lo que tú quieres darnos. Yo sé que tú nos quieres hablar en el tema de las finanzas y también de cómo reaccionar cuando vemos cosas injustas hacia otras personas. Yo te pido que tú nos ayudes y que tú nos hables, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar leyendo Nehemías capítulo 5, que dice así. Pero antes, yo te quiero pedir que compartas con un amigo, con un conocido este contenido y que puedas escribir en la caja de comentarios aquellas perlas que el Espíritu Santo te esté dando, aquellas frases que hagan vibrar tu corazón. Y dice así este capítulo: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, ¿y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa,
y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Este capítulo está pero súper interesante. Antes de entrar al análisis, quiero recordarte lo que veíamos en Nehemías capítulo 4, porque tan solo en 52 días, los muros de Jerusalén que habían estado derribados por 100 años fueron reconstruidos. Esto es una hazaña tremenda porque tan solo en 52 días los muros fueron reconstruidos. Cuando Dios dirige una obra, siempre van a ocurrir cosas grandiosas. Es por eso que el salmista dice en el capítulo 60, versículo 12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Si tú lo crees, escribe en la caja de comentarios, yo voy a hacer proezas en Dios porque Él va a hollar a mis enemigos. Y hubo una gran oposición en la obra desde el inicio hasta la mitad, pero el pueblo estuvo totalmente determinado a avanzar. Por eso es que trabajaban sosteniendo en una mano la pala y en la otra la lanza, la espada. Pero a mí me llama la atención que la oposición no pudo detener la obra, pero la oposición interna, la oposición de afuera no pudo detener la obra, pero la oposición interna sí la minó, sí la detuvo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces tu peor enemigo no es el diablo, no es este mundo, sino eres tú mismo con tus malas decisiones. Pero hoy Dios nos quiere hablar profundamente a nuestro corazón. Fíjate lo que dice el versículo 1. Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Dice que hubo un gran clamor. ¿Y qué fue lo que originó este gran clamor? Cuando los judíos estaban viviendo en Babilonia, muchos de ellos fueron prosperados, se enriquecieron, tenían oro y plata, y cuando se trasladaron para Jerusalén llevaron consigo todas sus riquezas. Pero en estos momentos estaban utilizando el dinero que tenían para hacer negocio entre sus hermanos, porque les estaban prestando dinero con intereses. Sí, qué tremendo. Les estaban prestando dinero con intereses. Hoy yo te quiero aconsejar como una madre espiritual. No pidas dinero prestado con intereses para irte a comer a un restaurante. No pidas dinero prestado con intereses para comprarte ropa porque quieres lucirte. Si en algún momento tú necesitas pedir dinero prestado con intereses, que sea para invertir, que sea para que tú trabajes ese dinero y obtengas ganancias. Ten cuidado con esas tiendas departamentales que te dicen, llévate el producto en paguitos, porque vas a terminar pagando 2 o 3 veces lo que realmente vale ese objeto o ese producto. Y Nehemías 5 nos está diciendo que varias familias del pueblo judío pedían dinero prestado con intereses para comer, para pagar los impuestos. Y a mí me llama la atención que lo que no pudo parar la oposición, sí pudo minar el problema de la deuda. Se detuvo la reconstrucción del muro. Ten mucho cuidado porque si tú estás profundamente endeudado, es muy probable que tú no estés colaborando en la obra de Dios, porque tú estás enfocado persiguiendo el pagar tus deudas y no puedes dar, no puedes apoyar al avance de la obra de Dios. Es por eso que si tú estás muy endeudado, tienes que hacer algo para salir de esa deuda, porque Dios te quiere usar grandemente para el avance de su obra. Dios quiere que el proyecto que trabajó para ti, que ya escribió en su libro antes de la fundación del mundo, pueda llevarse a cabo. Y fíjate, y dice que los nobles y los oficiales les prestaron dinero y les cobraban un alto interés. Es decir, los nobles y los oficiales estaban practicando la usura. Les prestaban dinero cobrándoles un alto interés. Y esto hacía que los ricos se hicieran más ricos y que los pobres se volvieran más pobres. ¿Te suena esto con lo que está pasando en la actualidad? Mira, ten cuidado,
Porque también hay tiendas que te dicen, yo te presto dinero con interés y te fijan paguitos chiquitos, pero tú vas a terminar pagando lo doble o lo triple de la cantidad que te prestaron. Y si tú te atrasas en uno de los paguitos, va a ser una deuda impagable porque tú únicamente vas a estar abonando para los intereses y nunca para el capital. Es por eso que hoy yo te vengo a decir, aléjate de las deudas, porque un pueblo endeudado permanece empobrecido y no tiene la capacidad de impulsar el avance del reino de Dios. No tiene la capacidad porque debe y no puede invertir, no puede hacer negocios. No puede dar para el avance de la obra de Dios porque también está esperando que le den, porque es mucho lo que debe, pero Dios te quiere prosperar. Él quiere tu libertad financiera porque quiere que tú te conviertas en un patrocinador del avance primeramente de lo que Dios quiere hacer en tu vida y también en toda su iglesia. Pero esto de la usura ha estado desde tiempos muy antiguos y lo vemos una vez más en los tiempos de Jesús, porque los mercaderes estaban en el templo vendiendo ovejitas, las palomitas para el sacrificio, pero les decían a muchos judíos, no puedes pagármelo, llévatelo y me lo vas pagando poco a poquito. Pero ese animal se duplicaba en valor con los paguitos que se iban realizando. Es decir, que la causa original del por qué los judíos tenían que ir a la iglesia, al templo, a hacer sacrificio, estaba totalmente tergiversado porque ahora era un negocio. Por eso Jesús les dice a los cambistas, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y tú te tienes que dar cuenta que los bancos no te quieren. Ellos quieren hacer negocio contigo. Ellos lo que quieren es que tú te endeudes con ellos. Y acuérdate que un pueblo endeudado siempre va a estar empobrecido. Y un pueblo endeudado no tiene la capacidad de poder impulsar la obra de Dios, no tiene la posibilidad de responder al llamado de Dios. Y Dios quiere que tú seas prosperado para que puedas patrocinar la plantación de iglesias, que puedas patrocinar la obra misionera en los diferentes países. Pero si tú estás endeudado, no vas a poder hacerlo, porque tú estás enfocado persiguiendo pagar lo que tú debes y muchas veces tú estás esperanzado a que la iglesia te dé en lugar de que tú des al avance de la obra. Pero Dios quiere bendecirte para que tú puedas construir orfanatos, asilos, tú puedas tener un apoyo social para las personas que te están rodeando. Dios quiere bendecirte. Ahora escúchame, porque va a haber ocasiones en donde tú vas a pedir dinero prestado con intereses por algo que verdaderamente valga la pena, o tal vez vas a pasar la tarjeta de crédito. Es más, aquí en la iglesia hemos comprado algunos micrófonos, aparatos de sonido, pasando la tarjeta de crédito, pero se tiene cuidado de ir haciendo los pagos puntualmente para no generar intereses. Ahora escucha atentamente esto que yo te voy a decir, porque una cosa es que tú te endeudes en una casa y otra cosa muy diferente es que tú te endeudes porque se te antojó irte a Cancún a pasear, te quieres dar la gran vida. Una cosa es que tú te endeudes en algo que vas a dejar como herencia a tus hijos y que estás haciendo un gran esfuerzo porque la cantidad es grande, a que tú te endeudes porque ya vienen los 15 años de la prima y tú quieres estrenar vestido y zapatos, porque tú quieres comprar un coche nuevo, porque no te quieres quedar atrás. Es muy diferente que tú te endeudes por algo que vas a dejar como patrimonio a tus descendientes, a que tú digas, bueno, yo tengo el gusto de cenar en la calle, de comer en restaurantes. Eso te va a dejar muy empobrecido. Tengo que decirte que si tú quieres ahorrar, uno de los principios es que tú puedas comer en casa, cocina en casa. De esa manera tú vas a determinar hasta la calidad de los insumos, pero tú tienes que comenzar a ahorrar. Ahora, las personas son las que deciden solitas irse a la esclavitud.
Nadie te obliga. Eso sí, cuando tú vas a una tienda departamental y ves una televisión que dice 50 de descuento, tú dices, wow, yo me la llevo, pero tú decides ponerte la cadena de la esclavitud financiera. O viene el Buen Fin y tú ves toda la propaganda de todos los descuentos y tú dices, bueno, yo compro. Tú eres el que decides meterte a la esclavitud financiera, pero hoy Dios te viene a decir, yo quiero tu libertad financiera. Fíjate qué fue lo que pasó con los judíos que se endeudaron. Dice, pedimos dinero para poder comer, para pagar los impuestos. Y fíjate, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¡Qué tremendo! Porque ellos estaban pidiendo prestado para comer y para vivir, para pagar impuestos. Y dice el versículo 5, y aquí que nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas dimos a servidumbre, y algunos de nuestros hijos y de nuestras hijas lo están ya son esclavas, no pudimos pagar y no podemos recuperarlas. Qué tremendo, porque ya estaban esclavas. Dice aquí, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hoy Dios te está diciendo, analiza en qué cosas te estás endeudando. Tú no quieras que tus generaciones estén empobrecidas. Es por eso que hoy Dios te está diciendo, analiza, no te endeudes únicamente porque sí. Endeúdate probablemente por algo que vas a trabajar, porque le vas a sacar ganancia a ese dinero que tú estás requiriendo. Ahora tal vez tú me digas, ¿y cómo puedo yo tener una libertad financiera? ¿Cómo puedo salir de deudas? Mira, yo te quiero pasar algunos consejos que los he visto muy interesantes. Escucha el primer consejo. Número 1, reconoce que Dios es el dueño de todo. A mí me encanta lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Tú tienes que reconocer que todo lo que posees es de Dios. Tus talentos, tus habilidades, tus destrezas, todo se lo debes a Dios. Cuando tú tienes este pensamiento, tú dices, yo soy un administrador. Y por lo tanto vas a cumplir el consejo número 2. Sé un buen administrador, ejerce bien la mayordomía. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Haz un presupuesto, planifica, gasta menos de lo que ganas. Tú tienes que ahorrar. Tú tienes que saber cuánto entra y cuánto sale cada mes. Porque este es el primer paso para que tú puedas ahorrar. Tú tienes que cuidar tus recursos. Porque a mí me llama la atención lo que dice Proverbios 21:20. Chécalo bien. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda. Este versículo dice claramente que el necio gasta todo. Qué tremendo versículo que nos enseña claramente la importancia de ahorrar. Y consejo número 3, evita deudas innecesarias. Fíjate lo que dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Veíamos hace un ratito que no toda la deuda es mala, pero sí hay algunas que pueden ser alguna trampa. Es por eso que si tienes una deuda, ve haciendo tu plan para salir de ellas. Porque las deudas, escúchame bien, te van a limitar tu libertad. Y consejo número 4, sé generoso y fiel en dar. Este es un principio bíblico basado en la ley de la siembra y la cosecha. Pero también escucha lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Da todo con alegría. Si vas a ayudar al prójimo, hazlo con alegría. Si le vas a entregar a Dios una ofrenda o un diezmo, hazlo con alegría. Recuerda
que el apóstol Pablo escribió: nadie dé con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y consejo número 5 para tener una libertad financiera: trabaja con excelencia y diligencia. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y Proverbios 13:14 dice: el alma del diligente será prosperada. No hay prosperidad sin trabajo, pero por encima del trabajo, Dios recompensa cuando ve a una persona diligente, íntegra, trabajando, haciendo las cosas con excelencia. Consejo número 6, ora por sabiduría financiera. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Dios está interesado en que a ti te vaya bien. Así que si tú has tenido problemas financieros, es tiempo de que tú le digas: Señor, yo necesito que tú me des sabiduría para manejar mi economía. Siguiente consejo, que es el 7, confía en la provisión de Dios, no en las riquezas. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y el versículo 33 de ese mismo capítulo dice: mas buscad. Qué tremendo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán a ser añadidas. Tú tienes que creer esta promesa de Dios. Siguiente consejo, que es el 8, vive con contentamiento. Y ojo aquí, porque te estoy diciendo que vivas con contentamiento, no que te conformes. Vive con contentamiento. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Mira, yo tengo que decirte que una vida sencilla te va a ayudar a ahorrar. Cuando tú no quieres aparentar, tú vas a vivir contento. Y este es el tiempo de que tú vivas contento, porque yo sé que se viene el tiempo en donde Dios te va a prosperar abundantemente y tú vas a decir con toda serenidad: yo sé lo que es vivir con abundancia, pero también con escasez. Ahora, hoy yo te vengo aconsejando con mucho amor y respeto: fija metas de ahorro claras. Dispón a ahorrar cierta cantidad cada mes. Y dicen varios expertos en esta área financiera que cada individuo debe de ahorrar el 10% de lo que gana. Esto está tremendo, el 10% de lo que gana. Además, ten un ahorro para la educación, para la vivienda. Ve pensando también en tu retiro. Y si tienes un colchoncito ya, comienza a invertirlo, porque Dios te quiere bendecir. Algo más que tengo yo para aconsejarte es que evites esas compras compulsivas. Siempre que vayas a comprar, que vayas a un centro comercial, ora a Dios y pregúntale: ¿esto que voy a comprar te está honrando? Y también hazte preguntas: ¿lo necesito realmente? ¿O únicamente lo estás comprando porque sientes el deseo? Hoy Dios te viene a decir: yo quiero tu bienestar financiero, pero a ti te toca determinarte a vivir en la libertad que Cristo te quiere dar. Ahora quiero pasar rápidamente al segundo tema: cómo reaccionar ante las injusticias. Fíjate, porque Nehemías vio que se estaban cometiendo algunas injusticias contra familias del pueblo, y él tuvo la capacidad de confrontar a los ricos de su tiempo, porque él se condujo viviendo en integridad. ¿Tú te imaginas que Nehemías hubiera hecho lo mismo? Él no iba a tener esa seguridad, no iba a tener esa autoridad para hablarles. Es por eso que en el versículo 6 dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Nehemías escuchó a una madre desesperada que dijo: yo ya no tengo terreno, ya no tengo una viña y ya mi hija está como esclava. Y cuando él escucha esto, fíjate lo que dice:
Me enojé en gran manera cuando oí su clamor. ¿Nehemías se enojó? ¿Qué es lo que tú haces cuando ves que hay personas que están actuando mal en contra de otros? Si tú te enojas primeramente, haces bien. Ahora tal vez alguien diga, ¿es pecado enojarse? Sí o no. Tengo que decirte primeramente que Dios colocó el enojo como uno de tus sentimientos para que tú puedas avanzar. El enojo te permite no tolerar las injusticias. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque también fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En muchas ocasiones va a haber situaciones que tú no te puedes quedar únicamente mirando, porque esa indiferencia sería muy fuerte. Pero hay personas que llevan el enojo a un extremo y hieren a sus familiares, a sus amigos, se descontrolan. Nehemías aquí no estaba descontrolado. Hay personas que estallan, que se salen de sus casillas, que son de mecha corta. Si tú eres una de esas personas, tú necesitas pedirle al Espíritu Santo que Él te ayude y que ponga de su fruto en tu corazón. Nehemías no se enojó descontroladamente. Ten cuidado cómo reaccionas, porque muchas veces cuando tú estás enojado, comienzas a decir cosas hirientes y no te importa y no te detienes y luego te arrepientes. Fíjate bien lo que hizo Nehemías, porque él dice, yo me enojé en gran manera. ¿Cómo se enojó? No poquito. Se enojó en gran manera cuando, dice, yo me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Y ahora escucha lo que dice el versículo 7. Me enojé en gran manera cuando me dijeron que nuestras hijas son esclavas, dice, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¡Qué tremendo! Nehemías se enojó en gran manera porque dice, no tenemos posibilidad de rescatarlas. Pero a mí me llama mucho la atención lo que continúa diciendo después. Dice, entonces lo medité. Y esto está muy interesante, porque Nehemías no se quedó con el enojo. Él lo meditó. Y en el hebreo la palabra meditar quiere decir aconsejar. En otras palabras, lo que Nehemías estaba diciendo, yo me aconsejé. Pero hay otro significado más profundo de la palabra meditar, y es gobernarse a sí mismo para llegar al trono. Esto está tremendo, porque entonces Nehemías está diciendo, yo me aconsejé, yo me goberné a mí mismo, porque nadie me iba a quitar de mi posición. Eso está tremendo. Nehemías se enojó en gran manera, pero no comenzó a hablar inmediatamente. Él se aconsejó, se gobernó a sí mismo y entonces hizo lo siguiente, que fue confrontar a los que estaban haciendo las injusticias. Ahora, ¿por qué se enojó en gran manera Nehemías? Porque Dios había prohibido la usura. Fíjate lo que dice Deuteronomio 23, versículos 19 y 20. No se exigirá de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que suele exigir interés. Y dice el versículo 20, no del extraño, pero sí del extraño, podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirán, para que Jehová te bendiga, para que tu Dios bendiga la obra de tus manos en la tierra, donde vas a tomar posesión de ella. Dios le está diciendo entonces a su pueblo, a sus hermanos, no le van a cobrar interés. Entonces, esto fue lo que enojó a Nehemías, la usura que estaban haciendo, ese trato injusto que tenía los nobles y los oficiales con muchas de las familias de los judíos. Pero a mí me llama la atención que Nehemías no nada más se quedó con su enojo, no tan solo lo meditó y se gobernó a sí mismo,
sino que también dijo, yo voy a confrontar, yo los voy a mandar a traer y les voy a decir que lo que están haciendo no les beneficia, los va a maldecir. ¿Y qué es lo que tú haces cuando ves que alguna persona está haciendo cosas injustas con otros? Comienzas a divulgar lo que está pasando únicamente. Acuérdate que no se trata de poner un pie para que no se levanten, sino que de todos nuestros hermanos que están actuando injustamente con otros, los podamos restaurar, los podamos sanar para que ellos puedan seguir sirviendo a Dios. Y a mí me encanta lo que hizo Nehemías, porque dice el versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Nehemías dice en otras palabras, yo también les he prestado grano, les he prestado aceite a muchas familias, pero también las he rescatado a muchas otras. No las he dejado como esclavas en las naciones extranjeras. Hemos pagado el precio para que puedan obtener la libertad y ustedes están esclavizando a sus propios hermanos. Y en el versículo 11 dice, os ruego que les devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Entonces sigue los pasos de Nehemías, porque cuando vio el trato injusto que se estaba realizando con otras personas, se enojó, pero también lo meditó, se aconsejó, se gobernó a sí mismo y después los confrontó, pero también les está dando una solución de lo que ellos pueden hacer para salir de la injusticia que están cometiendo. Y a mí me encanta que Nehemías era de una sola pieza. Él tenía integridad. Es por eso que ningún oficial le pudo decir, pero ¿con qué cara nos vienes a comentar esa situación si tú haces lo mismo? No. Nehemías era una persona íntegra. Por eso dice los siguientes versículos así a partir del 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. A causa del temor de Dios. El temor de Dios te va a llevar a actuar de manera justa, porque entonces tu corazón está con el objetivo de agradarle a aquel que te dio la vida y a aquel que te rescató de las tinieblas. Dice el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y dice Nehemías, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Yo oro, amada iglesia, para que podamos nosotros caminar en una libertad financiera, hacer un plan si es que tenemos algunas deudas. Tenemos que planificar cómo vamos a salir de ellas, porque Dios quiere nuestra prosperidad. Dios quiere que tú tengas un dinerito para que puedas invertir y que a ti te vaya bien. Y también oro para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría sobre cómo tenemos que actuar cuando veamos injusticias. No estamos para derribar más al que está actuando mal, sino para levantarlo y para darle una solución de cómo puede salir de esa injusticia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos pueda llevar a convertirnos en lo que Él ya escribió en su libro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú nos estás hablando hoy de finanzas. Tu Biblia, tu palabra, es un consejo para todas las áreas.
todo lo que nosotros queramos obtener para ser mejores está en tu palabra, Señor Jesús. Y yo te agradezco porque dice la Escritura que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Y todo lo que pasaron estas familias de judíos que los llevaron a la esclavitud fue escrito para que nosotros no caigamos en esa esclavitud financiera, en ese estrés. Tú nos quieres libres financieramente y yo te agradezco porque sé que vas a estar derramando prosperidad y bendición sobre cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Yo sé que muchos de ellos se van a convertir en empresarios. Los vas a llevar al éxito, a la prosperidad, pero tenemos que hacer un plan de gastos. Tenemos que seguir algunos pasos para que seamos disciplinados y podamos tener un ahorro que nos lleve a tener una inversión, Señor Jesús. Gracias. Gracias por estos consejos. Yo también te doy las gracias porque tú eres el dueño de toda la tierra y yo sé que tú nos vas a bendecir, no nos vas a dejar en deudas, en esclavitud financiera. Yo sé que tú nos llevas a la libertad. Y muchos de mis hermanos tienen en su corazón apoyar a la obra, al avance del ministerio, pero no han podido hacerlo porque han estado endeudados, pero yo sé que vienen nuevos tiempos. Tú los vas a bendecir grandemente. Ayúdanos a actuar sabiamente, que no estemos para pisar al caído, sino para levantarlo, Señor. Que seamos instrumentos de restauración con otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana leyendo Nehemías capítulo 6.